Ok, el método de Newton eh, es uno de los más efectivos y conocidos. En particular, hay múltiples formas para presentarlo. Entonces, bueno, podemos indicar eso, eh, que es de convergencia rápida, aunque digamos que la ventaja es que se necesita la derivada de la función f', ¿verdad? F' de x. Ya vimos que en este caso, si yo estoy ocupando f de x, es para el problema de búsqueda de raíz. Entonces, en el método de Newton estamos con la función, trabajamos principalmente con la función f de búsqueda de raíz. Y se puede introducir de tres formas, gráficamente, que es uno de los problemas, pero creo que también lo comentamos por ahí. Se puede introducir analizando, pues optimizando, quizás, a ver, ¿cómo le pongo aquí? La palabra correcta sería como eh, buscando, que g' de x sea igual a cero. Noten que cuando me refiero a g, me refiero al problema del punto fijo, ¿verdad? Y cuando me refiero a f, me refiero al problema de búsqueda de raíz, que vemos que son equivalentes. También hay una derivación por polinomios de Taylor. Entonces, no vamos a, digamos que, gastar mucho tiempo en poner aquí algunas de las consideraciones. Yo solo voy a copiar lo que está acá. Suponer que f es dos veces continuamente diferenciable. Es decir, que dos veces, al sacar la derivada dos veces de la función f, obtengo una función continua, sea p sub 0 un punto en AB, y una aproximación a p tal que f' de p sub 0 es distinto de 0 y la distancia, la diferencia entre p y p sub 0 es pequeña, entre comillas. Vamos a poner un poquito de informalidad por acá, simplemente por el hecho de simplificar la discusión. Considere el primer polinomio de Taylor para f de x expandido alrededor de p y evaluado en x igual a p. Ok, bueno, si fuera solamente el polinomio de Taylor, sería f de x igual a f de p sub 0 más x menos p sub 0 entre 1 factorial, ¿verdad? Por f', de p sub 0 más x menos p sub 0 al cuadrado entre 2 factorial, solamente pondré 2 ahí, por f' de xi. Nada más por curiosidad, no sé si le pusieron xi sub 0, xi de p le pusieron, xi de p, y es porque xi de p está entre, pero vamos a hacer ahora el cambio. En vez de x, vamos a poner p. En vez de x, vamos a poner p. Ok, entonces ahí están algunos cambios, ¿no? Creo que ya está entre p y p sub 0. Entonces, de lo que está acá, nosotros conocemos algo. Podemos simplificar ahí algo de lo que está ahí. Entonces, vamos a ver si alguien puede visualizar que se puede simplificar ahí por medio punto. Vamos a ver si alguien está ahí, logra identificar por medio punto.
pueden ver que se puede ahí simplificar algo con facilidad. Bueno, y la respuesta es que este es igual a cero. F de P es igual a cero. Entonces, eh, P sub cero una aproximación de P, que es la, bueno, en este caso la raíz, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar en cuenta el hecho de que P menos P sub cero es pequeño. Si esta diferencia es pequeña, entonces el cuadrado con mayor razón va a ser pequeño. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, que esta diferencia es un 10 a la menos 4. Entonces, el cuadrado de ello sería un 10 a la menos 8, por lo que realmente es un poco razonable indicar de que si este número es pequeño, que este es tan pequeño que yo lo puedo incluso quitar, ¿verdad? Entonces, es pequeño, entonces no será más, será entonces P menos P sub cero al cuadrado. Aquí no importa porque aquí está en paréntesis, o sea, eso al cuadrado, ¿verdad? Entonces es mucho más pequeño, mucho más pequeño. Entonces ustedes pueden pensar, por ejemplo, que es un 10 a la menos 4, un 10 a la menos 5. Bueno, ¿qué le hace un número que es 10 a la menos 10 a un 10 a la menos 5 a otro que está a una escala de 10 a la menos 5? Usualmente, eh, pues realmente el efecto es menor. Entonces, 0 es aproximadamente f de p sub 0 más p menos p sub 0 por f' de p sub 0. Al quitar este número, ¿verdad? Y de aquí yo puedo escoger p, utilizando siempre el álgebra normal, ¿verdad? De nuevo, estoy indicando que esto es una aproximación y que esta álgebra, por decirlo así, es un poquito eh, informal. Lo estamos haciendo de esa forma para que no complicarnos, porque con notación big O sí se podría hacer. Entonces, si yo despejo P, bueno, puedo pasar menos F de P sub 0 al otro lado, ¿no? Dividir por F', y luego pues pasar P sub 0 a ese lado. De esa forma tendría que P es aproximadamente P sub 0 menos F de P sub 0 entre F' de P sub 0. Entonces, esto nos da precisamente la idea, si P sub 0 está cercano, pues este número está mucho más cercano a P. Y a esto lo podemos denotar como P sub 1. Vamos a denotar a este número como P sub 1 y esto es lo que nos motiva este resultado, pues ilustra la función de iteración para el método de Newton. Para el método de Newton. Entonces, nuestro método será que, pues, tenemos un P sub 0 inicial y de ahí cada P sub n es igual a P sub 0 menos F de P sub 0 entre F' de P sub 0
perdón, ahí tendría que ser n-1, n-1, para n mayor o igual que 1. Ok, si n es igual a 1, entonces empiezo yo con la función de iteración, ¿verdad? Vamos a ver, este f se ve un poco feo. Correcto. Y podemos ver gráficamente lo que es. Vamos a ver. Y se lo podré poner aquí a un lado. Vaya, no, quizá un poco más grande acá. Nosotros empezamos con una iteración inicial, P sub 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros eh, localizamos el punto en la función. Nosotros localizamos el punto en la función P sub 0, coma f de P sub 0 y trazamos la tangente de ese punto de la función y vemos cuál es su intersección con el eje X. Y esa intersección es nuestro siguiente punto P sub 1. Y luego volvemos a hacer lo mismo. Para nuestro punto P sub 1, pues vemos su lugar en la función, P sub 1, f de P sub 1. Trazamos la tangente a través de ese punto con respecto a la función, ¿verdad? Y vemos cuál es su intersección con el eje X. Y eso nos daría el punto P sub 2. Y así sucesivamente. Pueden ver que si las condiciones son correctas, entonces nuestra tasa de convergencia es rápida. Nuestra tasa de convergencia es rápida. Es importante que ustedes entiendan cuál es, cómo hacerlo gráficamente. Es, en caso que ustedes, por ejemplo, olviden eh, 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 cuál es esta función de iteración, si ustedes se recuerdan cómo hacerlo gráficamente, pues ya está, ¿verdad? Entonces, que el punto, ves cuál es su puesto en la función, trazas una tangente en ese punto y luego mi siguiente punto es la intersección con el eje X. De hecho, uno de los problemas indica que con esta descripción ustedes logren sacar lo que es esta función de iteración. Ok, con respecto al algoritmo, ¿cuál sería el algoritmo de esta función? Bueno, pues primero me doy un número máximo, número de iteraciones, me doy la función, me doy, a ver, entre el input, normalmente pues va a estar aquí un poquito eh, más centrada, ¿verdad? Porque no solamente necesito el punto inicial, no solamente necesito la función f de x, sino que también el número f' de x, el máximo número de iteraciones y también pues una tolerancia. Entonces, pues me creo una variable p en el código, el cual va a ser cada punto de iteración, ¿verdad? Después lo que hago es comparar la distancia con p sub 0. Si logra ser menor que la tolerancia, entonces ya estuvo. Ya doy eso como una respuesta, realmente sería una forma de ocupar una tolerancia empírica, ¿verdad? Porque
matemáticamente no estaría demostrado que en efecto sería esa la situación, pero numéricamente esa es la costumbre que se tiene porque realmente demostrado que ese error está acotado matemáticamente a veces es muy difícil y contamos el número de iteraciones, ¿verdad? Hemos visto que las iteraciones, que el método converge rápido, entonces podríamos poner un máximo de 50 iteraciones y que si en 50 iteraciones no converge, pues enviar un error, ¿no? Y pueden ver de que la debilidad acá es que hay que dar también lo que es la derivada, pero si se tiene, pues tenemos ahí un método bastante bueno. Y lo que le comentaba, aquí está, ¿no? Defino una variable P, que es mi nueva iteración, si mi nueva iteración con la que ya estaba son cercanos, más cercanos de la tolerancia deseada, pues doy eso como respuesta y termino. Si no, pues continúo con la iteración y ahora el nuevo P se convierte en el viejo P sub 0, y vuelvo en el bucle a, a calcular P y a comprobar si la distancia con P sub 0 es menor que la tolerancia. Si en n sub 0 iteraciones, que es el máximo número de iteraciones, no logró converger, pues entonces indicamos que el método falló después de n iteraciones. Vamos a ver qué dice aquí, la técnica de paro. Ah, ok, eso es con respecto a la técnica de paro. Quizás ponemos esto ahí en las notas. Quería ponerlo más por acá. Bueno, quizá podemos ponerlo por acá. Un poco más pequeño. Ahí está. La, el algoritmo, el pseudo algoritmo. Los criterios de parada pueden ser múltiples. Yo podría, ahí, usualmente el que se ocupa es el primero, ¿verdad? Que si mi nueva iteración con respecto a la anterior es, si están cercanos, si en efecto están cercanos, pues ahí termino. Si no, pues puedo ocupar otros criterios. Aquí, criterios de parada. Otro criterio de parada, o sea, para detener todo el bucle, ¿verdad? Si el error relativo, bueno, realmente no es el relativo porque tengo P sub n en vez de P, ¿verdad? Si la distancia entre P sub n y P sub n menos 1 entre P sub n es menor que epsilon, que la tolerancia, ¿verdad? Obviamente con P sub n distinto de cero. O también yo podría tomar en cuenta la función en mi iteración y tomar eso como la forma en cómo voy a decidir terminar ¿cómo se llama? La, el algoritmo. Ok, entonces vamos a ver qué más acá. Bueno, aquí hay algo interesante que dice el método de Newton es un método, una técnica de iteración funcional con P sub n igual a G de P sub n, para el cual G de P sub n menos 1 está aquí indicado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la conexión con el método de iteración funcional. Bueno, que realmente no es que sea un método, sino que es expresarlo de esta forma, porque ya vimos que el método de búsqueda raíz e iteración funcional
son métodos equivalentes. Ah, y aquí está el problema de coseno de x igual a x y lo podemos ver ahora. Ok, aquí hay una buena gráfica. Ejemplo. Ejemplo uno. Bueno, hagamos el ejemplo. Traten ustedes también de hacerlo conmigo, ¿verdad? Primero tenemos que ver cuál es nuestra función x. En este problema queríamos hallar la solución de coseno de x igual a x, al menos una solución real, ¿verdad? Una solución positiva. Además, la gráfica nos indica de que podría ocupar como punto inicial pi cuartos. Veo que en pi medios, vemos que la solución está entre 0 y pi medios. Al parecer, el punto medio podría ser un buen punto inicial. Mi f de x, ya sea lo puedo escribir como x menos coseno de x. Recuerden de que mi f de x es aquel que eh, búsqueda de raíz, ¿verdad? Que es igual a cero. Entonces, la derivada sería 1 menos más seno de x. Entonces, el método de iteración funcional sería, pues, p sub n igual a el anterior menos la función, que sería p sub n menos 1 más coseno de p sub n menos 1 entre 1 más seno de p sub n menos 1, n mayor o igual que 1. Entonces, bueno, pues las iteraciones quizás no las voy a escribir porque aquí están, ¿verdad? Este es el método del punto fijo que vimos nosotros que tardó como 30, 50 iteraciones, pero el método de Newton es mucho más rápido. Ahorita lo que sí quiero que hagan es corroborar estos resultados. Okay, aquí no tenemos que estar escribiendo estos resultados, pero sí quiero que lo hagan aquí en la calculadora, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya sabemos que vamos a ocupar ANS para esto, ¿verdad? Entonces, empiezo con pi cuartos, igual, ¿verdad? Y ahora ya está en ANS. Para ANS menos ANS más coseno de ANS entre 1 más, creo que aquí hay un error, aquí es menos, tendría que ser menos ahí, un pequeño error ahí. 1 más, vamos a corregir entonces aquí, 1 más seno de ANS. Ok, la primera iteración que yo obtengo es 0.73. Bueno, de hecho es, aquí está 73.95, 36, 1335. La siguiente iteración 0.73, 90, 85, 17, 81. La siguiente iteración es 0.73, 90, 85, 13, 32. Y la cuarta iteración ya es, al menos con la precisión de la calculadora, pues igual a la tercera iteración. Bien, entonces no sé si hay preguntas con respecto a esto. Es importante ahorita de que ustedes apliquen el método, ¿verdad? Que apliquen el método, vean ahorita qué dificultades existen. Ahorita es un buen momento para hacer preguntas con respecto a cómo ocupar ese método de iteración, ¿verdad? La vez pasada con 50 iteraciones creo que logramos unos 3, 4 decimales. Bueno, no sé si quizá todos, pero
pero tuvimos que calcular una buena cantidad de iteraciones. Y como les digo, ¿verdad? Lo que yo esperaba en ese momento es una, eh, una aproximación del número de iteraciones que ocuparon, porque pues ahí es cuando uno está ahí aplicando en la calculadora y estar tomando eso en cuenta. Pero algo así como que son más o menos 30, son más o menos 40, son más o menos 50. Por ahí pues lo veo yo bastante razonable. ¿Alguna pregunta? Les puedo dar un par de minutos más si no, si están trabajando esto, ¿verdad? Es necesario, quiero que repliquen esos resultados, que sepan replicar esos resultados. Ok, bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ya después del algoritmo, pues el método de Newton es una técnica de iteración funcional, P sub n igual a G de P sub n para G de X igual a X menos F de X entre F' de X. Y aquí está una pregunta que después eh, nos va a servir con la demostración de que el método de punto fijo, que el método de Newton en efecto converge si ciertas características se, se mantienen. Bueno, veamos cuánto vale G' de P. G' de P. Mm, Vamos a ver, vamos a ver. Asumamos que esta función es derivable y de que no tenemos problemas con que se haga cero el denominador, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tomar eso en cuenta para este ejercicio. Asumimos que se pueden calcular las derivadas y el pues denominador no se anula, es decir, de que no se hace cero, ¿verdad? Que en ningún momento f' se hace el denominador. Bueno, en este caso quizá poner y asumir de que f' de x no se anula. Vaya, más específico. Bueno, g' de x sería entonces derivada aquí uno. Uf, hace rato que no tomo derivadas de de, de un cociente. Vamos a ver, creo que es el primero por derivada al segundo, menos, y aquí con paréntesis, ¿verdad? Derivada al primero por denominador, entre el cuadrado del denominador. Si me he equivocado, me avisan ya. Ya es hace rato que no, que realmente no tomo derivadas de un cociente. Entonces, este uno se puede cancelar con este porque esto es f' de x al cuadrado y al dividirlo por f' de x al cuadrado me da uno. Vamos a ver, pero es que este menos con este menos darían más y yo creo que no es
Creo que la situación es de que esos deberían cancelarse. Entonces creo que es la derivada del primero por el denominador, numerador por derivada del denominador. Vamos a revisar eso. Realmente hace rato que, bueno, aquí mismo en el libro podríamos ver. Y es la derivada del numerador primero. Gracias, gracias. Sí, eso es lo que es. Bueno, vamos a darle un medio punto al que me ayudó. ¿Quién fue? Yo, Ronaldo Ventura. Ronaldo Kevin. Sí, Ok, bien. Eso es, primero va la derivada del numerador, luego el denominador. Entonces ahora sería numerador por derivada del denominador. Ahí está. Entonces este se cancela con este, ¿verdad? Porque este entre este va a ser uno y ahí va a estar la cancelación. Finalmente me queda que eso es f de x por f doble prima de x entre f prima de x al cuadrado. Pero entonces g prima de p es igual a f de p por f doble prima de p entre f prima de p al cuadrado. Y yo sé de que este se hace cero y por lo tanto este es igual a cero. Ya que, bueno, indicamos aquí que no tenemos problemas con lo del denominador, ¿verdad? Pues g' de p, ¿qué tal con g' de p? G' de p es igual a cero. Ahí pusimos algunas condiciones ideales, pero ya está, ¿verdad? Ahí está la que buscábamos. En efecto, otra forma de hallar el método de Newton es buscando un método de tal forma que la iteración funcional, su derivada en el punto fijo me dé cero. Y ya creo que podemos ir a la demostración. Convergencia del método de Newton. Aquí está en español, quizás lo ponemos en inglés. Quizás eso debería de ponerlos en inglés para indicar de que, pues, bueno, para practicar nuestro inglés, ¿no? O sea, f una función dos veces continuamente diferenciable en AB, si P pertenece a AB, es tal que f de P es igual a cero y f' de P es distinto de cero, entonces existe un delta mayor que cero, tal que el método de Newton genera una secuencia P sub n convergiendo a P para cualquier aproximación inicial P sub cero que está en P menos delta por P más delta. Vaya, este problema, digamos que quizás no es tan sencillo, pero cuál podría ser, digamos que la idea, el esquema, el borrador de cómo demostrarlo, cuál sería la idea más eh, fundamental para poder demostrar que la secuencia converge. Pues no creo que ChatGPT pueda hacer eso, pero ya me agarró la curiosidad. Entonces, vamos a poner, quiero ver, vaya, porque sabemos que no nos lo va a demostrar. Entonces, que si nosotros ponemos demostrar, que si las condiciones correctas, el método de Newton
Voy a poner solo así, converge. Mostrar que si las condiciones son correctas, el método de Newton converge. Veamos que primero que nos dice acá. Ok, nos está hablando de qué es el método de Newton, ¿verdad? Encuentra las raíces de una función mediante una aproximación sencilla y una solución a partir de una estimación inicial. Si las condiciones son correctas, el método de Newton converge a la raíz de la función. Para demostrar eso, primero debemos definir las condiciones que deben cumplirse en el método de Newton converja. La función debe ser continua y diferencial en el intervalo que contiene la raíz. La función no debe ser cero en el intervalo que contiene la raíz. La estimación inicial no debe ser lo suficientemente cercana a la raíz. Si cumple estas condiciones, podemos demostrar la convergencia del método de Newton. Supongamos que x sub 0 es una estimación inicial de la raíz. N más 1 es la siguiente aproximación obtenida del método de Newton. La distancia, ahí calcula la distancia, usando la regla del valor medio. Ok, por ahí lo está demostrando. Vaya, entonces, como les comentaba, ¿verdad? Pues no, digamos que no es tan sorprendente que haga eso porque simplemente busca, pues, en la base de datos gigantesca que tiene, que en parte contiene todo lo que está, probablemente todo lo que estaba en Internet hasta septiembre de 2021. Y pues por ahí yo, pues lo más importante es que logró entender lo que le preguntaba, ¿no? Vaya, y esta demostración es un poco distinta del, ¿cómo se llama? Es un poco distinta del método que vamos a ver ahora, de la forma de mostrarlo. Y ahora, ¿cuál es la idea fundamental? Esta sería, para mí, si logra responder esto, sería bien interesante. ¿Cuál es la idea fundamental detrás en esa demostración? Vamos a ver, si logra responder eso, pues está bastante bien. La idea fundamental en la demostración de la convergencia del método de Newton es que si se cumplen las condiciones necesarias, la distancia entre la estimación actual y la raíz se reduce cuadráticamente en cada iteración. Eso está muy bien. Eso significa que después de un número suficiente de iteraciones, la estimación actual se acerca lo suficiente a la raíz, de modo que la distancia entre ellas se vuelve tan pequeña como se desee. Eh, está bien, pero bueno, yo quisiera que me lo resumiera en un párrafo. Eh, Dame ese resumen en un párrafo. Ok. La idea fundamental detrás de la demostración de la convergencia del método de Newton es que la distancia entre la estimación actual y la raíz de la función se reduce cuadráticamente en cada iteración, siempre y cuando se cumplan las condiciones necesarias, como que la función sea continua y diferenciable en el intervalo que contiene la raíz. Ok, pero sí me lo está... la idea fundamental me lo resumió en un párrafo. Yo quería que me lo resumiera ahora, ok, quiero ese resumen. Uy, me equivoqué ahí. A ver ahí. No puedo stop generating. Quiero ese resumen en 3 líneas máximo. A ver. El método de Newton converge si se cumplen las condiciones necesarias, ya que la distancia entre la estimación actual y la raíz se reduce cuadráticamente en cada iteración. La demostración se basa en la regla del valor medio y la condición de que la derivada de la función no sea cero en el intervalo. Muy bien, esto está muy bien, porque a veces esto es lo que es, cuando hay que hacer una demostración, lo que
Pues sí, lo importante es cuáles son las ideas fundamentales que vamos a ocupar. Entonces, eh, sí, realmente esta eh, ChatGPT y podemos ocupar también Bing AI, también nos puede funcionar. Bueno, tal si yo aplico Bing AI, si me puede resolver eso, ¿verdad? Que también, pero ahí está ocupando GPT 4.0, que es más avanzado, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Entonces, lo importante de lo que de lo que estoy haciendo aquí es, bueno, además de estar probando las, estas inteligencias artificiales, bueno, aquí dice el método de Newton solo está garantizado para converger si se cumplen ciertas condiciones, si se cumplen las suposiciones hechas en la prueba de convergencia cuadrática, el método convergerá. Si el método no converge, indica que las suposiciones hechas en la prueba no se cumplieron. Bueno, habla que realmente aquí de un solo no me lo demuestra, ¿verdad? Sino que lo que hace es solamente indicarme de que debo de pasar por una convergencia cuadrática. Y por ahí está, digamos que uno de los métodos más fundamentales. Y eso está bien, eso está bien. Entonces, sin embargo, el enfoque del libro es un poco distinto. Eso está bastante bien. Sin embargo, aquí, pues, para que converja, lo que vamos a ocupar es el teorema de punto fijo, ya que nosotros vemos de que tenemos esta función de iteración. Entonces, la idea fundamental es mostrar que el método, que la función de iteración, que la función de iteración cumple con el teorema del punto fijo. Realmente esas demostraciones me hicieron dos demostraciones a la vez porque más tarde vemos de que la convergencia es cuadrática y eso está bien, ¿verdad? En este caso la idea era primero demostrar que simplemente converge. Entonces la demostración nos indica de que podemos ver a uno de los problemas donde en efecto podemos ver de que f' de p es distinto de cero ya que f' es continuo. Ok, solo denme un par de minutos que parece que tengo un mensaje importante, pero ya regreso.
Ok, entonces nosotros vimos de que para este problema, para demostrar que la secuencia converge a un único punto fijo, tenemos que demostrar, número uno, de que eh, la imagen está en el intervalo, que la g de AB está en AB. Y el otro es de que esta función de iteración es una función de contracción. Cuando hablo de contracción es de que, pues, que si yo tengo dos puntos X y Y, entonces sus imágenes están más cerca de lo que están los números. Es decir, que la distancia de G de X a G de Y es menor que de X a Y. Por aquí también hace una consideración importante. Una demostración importante, ¿cómo se llama? Demostración, sí. La consideración inicial es de que como f' de p es distinto de cero, de que yo puedo escoger un intervalo donde f' es, es distinto de cero y que eso está en un intervalo. Vaya, y eso está en uno de los problemas del capítulo uno. Vamos a ver. El 29 particularmente. Pero que ocupamos, no sé si ocupamos los dos. Para demostrarlos ocupamos epsilon delta. Es como lo que les menciono, ¿verdad? Que pues la idea fundamental detrás de la demostración. Y eso es lo que a veces me interesa más que toda la demostración. Y eso es con la idea fundamental, ya está, ya estuvo todo. Y con eso se trabaja. Pero el problema del capítulo uno de la sección 1.1, el 1.1, ¿verdad? Me indica de que si la función es continua, entonces de que si es distinto de cero en un punto, existe un intervalo alrededor de ese punto para el cual eh, es distinto de cero. Entonces, por ahí empezamos, ¿verdad? Porque yo necesito tener ese f' de p abajo, ¿verdad? Entonces, de que no se haga cero, ya que f' de p es distinto de cero, entonces 1.129a nos garantiza que existe delta mayor que cero, tal que si x pertenece a en el intervalo de p menos delta, p más delta, entonces f' de x es distinto de cero. Trabajaremos con dicho intervalo. Bien, entonces, para empezar, nos aseguramos que el denominador nunca va a ser cero. Me parece que también vamos a ocupar el b. Ok, lo primero que ellos demuestran es que ocuparemos el teorema del punto fijo, ocuparemos el teorema del punto fijo primero
mostrando que existe K menor que 1, existe ajá, tal que, bueno, una vez que yo pongo valor absoluto ahí, ¿verdad? Prima de X es menor que K en algún intervalo. Pero G' de X ya lo calculamos. G' de X, valor absoluto, G' de X ya lo calculamos. Aquí lo calculamos. Entonces, pongámoslo aquí que esto es alfa. De alfa, ok, o usando alfa, que era f de p, f doble prima entre f prima cuadrado. Pero en ese caso es x, ¿verdad? F de x, f doble prima de x entre f prima de x al cuadrado. Bueno, además yo sé que f en el intervalo de trabajo, pues f es C2 en AB, ¿verdad? Por lo tanto, f doble prima de x es continuo y pues acotado, y acotado por m, y acotado. En particular, vamos a decir de que f doble prima de x es menor o igual que m. También, ok, entonces, pues eso es menor o igual que m por f de x entre f' de x al cuadrado. Sabemos que este no es igual a 0 y además sabemos que f de p es igual a 0. Y esto nos va a ayudar porque noten el literal B del ejercicio 1129, de que si f de p es igual a 0, entonces yo puedo acotar f de x, o sea, yo puedo acotar la función en algún intervalo alrededor de p. No importa con qué número tan pequeño, qué tan pequeño está el número, ¿verdad? Yo sé de que f' de x es distinto de 0. Entonces, voy a aprovechar para escoger un intervalo tan pequeño de tal forma de que eso esté acotado. Realmente lo puedo acotar por cualquier número ahí, pero quizá aquí voy a escoger simplemente un k, ¿verdad? Menor que 1. Entonces, quizás aquí le voy a poner un delta 1, porque yo sé que en delta 1, alrededor de P, hay un intervalo de tamaño 2 delta, donde la derivada no es 0. Sabemos que f de P es igual a 0, por lo que existe delta sub 2, tal que delta sub 2, y le voy a poner ya de un solo menor que delta sub 1. Delta sub 2 menor que delta sub 1. Delta sub 2 mayor que 0, tal que delta sub 2 es menor que delta sub 1, tal que x en x menos delta sub 2, x menos delta sub 1, menos delta, más delta sub 2, perdón, implica que
pues esta cantidad de estrella es menor que un K, menor o igual que un K menor que uno. Porque lo que me dice ese resultado es que yo puedo hacer f de x lo más pequeño posible que yo quiera. Este m ya está acotado. Y yo sé que f' de x no es cero. Entonces, incluso podría poner ahí de que no va a ser más pequeño que hay un número lambda, ¿verdad? Un número lambda. Y por lo tanto que m entre f' de x al cuadrado eh, lo puedo acotar, ¿verdad? Y por lo tanto solamente escoger que este k va a ser ese m entre lambda cuadrado entre m y de esa forma escoger que sea menor igual que k menor que 1. Ok, entonces en este intervalo se cumple tanto que el denominador es distinto de cero, como también que la imagen, la derivada está acotada por un k. Entonces, satisface la primera condición del teorema del punto fijo. Vamos a ponerle un cheque por acá. Lo otro que necesito es demostrar, ahora tengo que demostrar que G es un mapeo, es una función de contracción o un mapeo de contracción. Yo creo que no necesito hacer ya el intervalo más pequeño. Yo creo que con este intervalo ya estuvo. Entonces, si P sub n está en x menos delta 2 menos x más delta 2, entonces, a ver, pero tendría que demostrar primero que converge a un número P. Porque quiero demostrar que P menos P sub n es menor o igual que la distancia es menor que la distancia de P y P sub n menos 1. Pero para eso tengo que llamar a P primero. Lo puedo hacer con P sub n y P sub n menos 1. Me parece de que quizá eso es lo que ocupan acá. Solamente quiero revisar ese detalle. Yo creo que eso es lo que ocupan ellos para pues no hacerles perder tiempo en esta demostración. Ok, simplemente hablan de un g de x y luego de un p, que es el punto fijo. Pero para eso hay que demostrar que hay un punto fijo. Será aquí un pequeño problema en esta demostración. Vamos a ver. ¿Qué nos dice la hipótesis? Generar una secuencia que converge a P. Ah, pues sí, lo dice ¿cómo se llama? Eh, lo dice
la hipótesis de que estos P sub n convergen. Ya sea puedo escoger X o aquí puedo indicar un punto en la secuencia P sub n, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es G de X menos, perdón, P menos G de X, G de P sub n? P menos G de P sub n. Bueno, ya que P es un punto fijo, perdón, dice que converge. Pero si converge, entonces converge al punto fijo. Ya demostré que la derivada es menor o igual que 1. Hay un punto fijo. Esta segunda parte solo la necesitamos para demostrar que no hay más puntos fijos. Pero con la primera parte hemos demostrado, vaya, la secuencia converge a P, eh, que sería un punto fijo, por el literal, por este literal, ¿no? Pero lo que tenemos que demostrar ahora es de que ese punto fijo es único. Para eso lo que necesitamos, para eso necesitamos mostrar de que la imagen está en el intervalo. Entonces G de P menos G de P sub n, pero esto por el teorema del eh, el teorema del valor medio sería menor o igual que E' de xi por P menos P sub n. Perdón, y ese es P sub, ese es P sub n, y este sería P sub n menos 1. P sub n menos 1. Muy bien. Y aquí, entonces, y como este está acotado por un K menor que 1, ¿verdad? Ahí está. Entonces, G es un mapeo de contracción. Es decir, que cada vez los acerca más a P. Por lo tanto, G de, bueno, sea delta igual a delta sub 2, ya estuvo. Entonces, G de X menos delta por X hasta X más delta está en el intervalo. Ahí ese intervalo es un intervalo cerrado. Ahí está. Está contenido en el intervalo. X menos delta 1, X más, perdón, X más delta por X menos delta. Eso es todo. Sí. Ya que eh, G satisface las condiciones del teorema del punto fijo, podemos asegurar, noten que para demostrar el teorema de el método de Newton, tuve que irme al hecho de expresarlo como punto fijo, ¿verdad? Podemos garantizar que la secuencia converge a la única raíz. Ok, bien. Si converge, entonces converge a la única raíz. En si, si inicio, si P sub 0 está en este P menos delta por P más delta.
Creo que eso es precisamente lo que nos pedían. Existe un delta mayor que cero, tal que converge se inicia en ese intervalo. Ahí está. Entonces yo logré hallar ese delta, ¿verdad? Tuve que empezar con un delta uno, asegurándome que el denominador no hace cero, de ahí un delta 2, asegurando de que esto es menor que un k, menor que uno, pero ya con eso, pues, si inicio en ese intervalo, puedo asegurar de que el método de Taylor converge. Ahora, esa es ahí está ¿cómo se llama? La demostración. No sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas con respecto a eso. Entonces, recuerden que una de las cosas más importantes de la demostración es conocer cuál es la idea fundamental. Realmente ChatGPT está bastante bueno, nos dio ahí una idea, pero esta demostración es cuando se quieren demostrar las dos situaciones, que también la tasa de convergencia es cuadrática. Y en este caso, pues la idea fundamental para resolver este problema es, bueno, ocupar el teorema del punto fijo y representar al método de Newton en su forma de iteración funcional y también ocupar los resultados del 1.1.29, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo mínimo que se tiene que llevar de toda esa demostración. Yo sé de que pues en línea o incluso a veces en presencial, ¿verdad? Cuando les hacen una demostración, muchas veces están como que, bueno, solo anotan lo que es la demostración y no tienen, no sé, no tienen la mayor, a veces, pues sí, no se supo qué se hizo, ¿no? Cuál fue la idea, sino que lo que hay que hacer es al menos sintetizar cuáles fueron las ideas fundamentales de la demostración y en un párrafo, ¿verdad? O sea, que en una frase me puedas indicar qué fue lo que se hizo. Vimos acá un punto de problemático, ¿verdad? Que lo saltamos por el hecho de que f' de p es distinto de cero, pero nosotros podemos ver que el método de Newton, bueno, quizá ahí incluso con otro color, el método de Newton puede causar problemas si f' de x, o pongámosle algún f' de p sub n, ¿verdad? Si f' de p sub n es pequeño. Entonces, ahí tenemos también otra debilidad, ¿verdad? No solamente, vaya, son dos debilidades que tenemos con el método de Newton. Una debilidad es que necesitamos la derivada y la otra debilidad es de que si f' de p sub n se vuelve pequeño, pues el denominador es cercano a cero y eso ya sabemos que nos generará problemas en en nuestra secuencia de iteraciones. Ok, vamos a ver. Ya está esto hecho. Entonces, después parece que me sigue el método de la secante. Este problema creo que lo vamos a abordar más tarde, pero y la convergencia de cuadrática se ve más tarde. Entonces, vamos a ver el método de regula falsi y el hecho que converge cuadráticamente.
No se ve acá, no se ve en este capítulo, pero que se ve en otro capítulo. Entonces, ok, se ve en otro capítulo entonces. Vayan. El método de la secante. El método de la secante. Entonces, aquí está la imagen. Y toma en cuenta la debilidad. La debilidad principal del método de Newton es el cálculo de f' de x. Este método, solamente el método de Newton, funciona si ya tienen quién es f' de x. Calcularlo numéricamente es un trabajo sustancial, de tal forma de que, o sea, si solo se tiene f de x, calcular numéricamente f' de x, pues si no lo tenés, si f' de x no lo tenés, la recomendación es simplemente no ocupes el método de Newton. Eh, entonces ya vimos que para calcular el siguiente P sub n necesito f' de P sub n menos 1. Entonces, bueno, pero P sub n menos 1, f de P sub n, f' de P sub n menos 1 es límite cuando x tiende a P sub n menos 1 de x menos P sub n menos 1. A ver, ahí son el valor de las funciones. F de x menos f de P sub n menos 1 entre P sub n, entre x menos P sub n. X menos P sub n menos 1. Ok, pero alguien cercano, a ver, le estoy poniendo como si fuera persona, pero está bien. Alguien cercano a P sub n menos 1 es P sub n menos 2. Entonces, f' de P sub n menos 1, y además de poner P sub n menos 2 aquí, voy a multiplicar por menos 1 numerador y denominador para que quede P sub n menos 1 enfrente. Entonces, f' de P sub n menos 1 es aproximadamente, pues, f de P sub n menos 1, porque voy a cambiar estos dos de lugar, ¿verdad? Para que f de P sub n menos 1 se vea de primero, por cuestiones de estética, menos f de P sub n menos 2 entre f, P sub n menos 1 menos f P sub n menos 2. Entonces, pues, recordemos que Newton es P sub n igual a P sub n menos 1 menos f de P sub n menos 1 entre f' de P sub n menos 1. N mayor o igual que 1. Este es Newton. Y ahora vemos lo que es la secante. Eliminamos la necesidad de tener f' y lo sustituimos por esto. Como está en el denominador, esto pasa aquí al numerador, ¿verdad? Entonces tendría f de P sub n menos 1 por P sub n menos 1
menos P sub n menos 2 entre f de P sub n menos 1 menos f de P sub n menos 2. Este para n mayor o igual que 2. Entonces, esta es la secante. Método de la secante. Voy a poner ahí un poco mejor escrito. Aunque noten aquí, dados P sub 0 y P sub 1. Ahora yo necesito 2 puntos para iniciar. Necesito 2 puntos para iniciar en vez de solo uno. Pero la gran ganancia aquí es de que yo no necesito la derivada. ¿Y qué es lo que me genera la imagen? La imagen, vamos a ver acá. Gráficamente, ¿cómo se puede describir esto? Bueno, yo tengo 2 puntos iniciales, P sub 0 y P sub 1. Los localizo en la función y saco una secante y mi siguiente punto es la intersección de esa secante con el origen, con el eje X. Ahora utilizo los dos últimos, P sub 1 y P sub 2, entonces tengo estos 2 puntos, trazo la secante y la intersección con el eje X es mi siguiente punto, P sub 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para sacar P sub 4, ¿qué hago? Bueno, veo P sub 2 y P sub 3, saco la secante y su intersección con el eje X es P sub 4. Me estoy acercando a P. Y de igual forma, a medida que f' de P esté lo más alejado de cero, el método converge con mayor rapidez. Y yo creo que tenemos ahí como ejemplo siempre coseno de x igual a x. Bueno, aquí está el algoritmo, ¿verdad? En este caso hay una derivación del método, ahí ya lo derivamos. Eh, bueno, el algoritmo en este caso tengo que tener 2 puntos iniciales, ¿verdad? Calculó el siguiente y ¿cómo se llama? Mi punto de parada va a ser cuando mis últimas 2 iteraciones estén más cerca que la tolerancia. Entonces, si no lo están, entonces hago toda una actualización, ¿verdad? Que Q sub 0 va a tener el valor de Q sub 1 y Q sub 1 el valor de P. Eh, así es. Y luego pues vuelvo a hacer la iteración, así hasta que la iteración funcione. Entonces, en este caso, pues para coseno de x igual a x, copiar esto nada más por cuestiones de tiempo. Una vez más, les recomiendo de que hagan el cálculo conmigo, ¿verdad? Este es para coseno, ¿verdad? Entonces, lo que quiero hallar aquí es f de x igual a coseno de x menos x. Así es. Entonces, ¿cuáles son mis puntos iniciales? Inician con punto 5 y con pi cuartos. Entonces, P sub 0 igual a 0.5 y P sub 1 igual a pi cuartos. En este caso ya no puedo hacer el truco de solo ocupar ans, ¿verdad? Porque tengo que estar ocupando los dos últimos. Por lo tanto, pues voy a tener que hacer ahí los cálculos verticalmente para ir anotando con todos los dígitos, ¿verdad? Lo que puedo hacer es guardarlos en memoria. Por ejemplo, guardo en A, ¿verdad? En la variable A en la calculadora y en la variable B en la calculadora. Hago esto y luego actualizo ¿cómo se llama? Las, eh, las iteraciones, las variables, perdón. Entonces con Newton, aquí está la secante, converge rápido, pero no tan rápido como Newton.
Pero de nuevo, realmente el hecho de no tener la derivada y lograr aún así converger rápidamente está bien. Vale, entonces nuestra función es coseno de x menos x, ¿verdad? Entonces tendríamos p sub n menos 1 menos p sub n menos 1 menos p sub n menos 2 por f de p sub n menos 1, que sería p de coseno de p sub n menos 1 menos p sub n menos 1. Y abajo f de p sub n menos 1 menos f de p sub n menos 2, que sería coseno de p sub n menos 1 menos p sub n menos 1 menos, y esto pero con p sub n menos 2. Exactamente, ahí lo tenemos los dos puntos iniciales y bueno, podemos realmente iniciar con estos cálculos. Entonces, lo que yo les recomiendo es en la variable A poner 0.5 y en la variable B poner pi cuartos. Ahí está, ya lo tengo. Entonces lo que voy a hacer es que, bueno, esto realmente es simplemente menos B menos A multiplicado por coseno de A, porque P sub n menos 1 es A, B, perdón, coseno de B menos B entre coseno de B menos B. Esa, luego que está en paréntesis eso, no lo voy a poner con paréntesis, sino que bien solo le voy a poner menos coseno de A más A para incrementar la velocidad de meter toda esa expresión aquí en la calculadora. P sub 2 me da que es 0.73, 63, 84, 13, 88. Y lo que voy a hacer ahora es, a B, le voy a dar el valor de P sub 2. No, pero primero tengo que sustituir P sub 1. A A le voy a dar el valor de, le voy a dar el valor de B, y luego a B le voy a dar el valor de P sub 2. Pues quizás esto lo voy a guardar en C primero, porque si no se me va a perder. Ok, entonces voy a hacer eso. Vaya, ANS, y esto va a irse a C. Y ahora, estos dos procesos, ¿verdad? Eh, pongo B, el valor de B, y este se lo asigno a A. Ahí está, ya lo tengo. Pongo C, y este se lo asigno a B. Muy bien. Y ahora me voy arriba en la calculadora y ya tengo toda la expresión ahí hecha solamente para dar igual. Y ahora tengo P sub 3 igual a 0.7390, 58, 1392. Me estoy acercando y rápidamente voy a hacer este mismo proceso, ¿verdad? Entonces ahora este lo voy a llamar C y voy a hacer este mismo proceso de primero a A, guardar B, porque si hago este primero, pierdo el valor de B. Ok, ANS, guardamos para C. Ahora ponemos el valor de B, actualizamos A, ponemos el valor de C, actualizamos A, actualizamos B, perdón. Ok, parece que mi calculadora se ha congelado. Voy a tener que volverlo a hacer todo. Punto 5 en A y medios en B. Y ahora B menos A
por coseno de B menos B entre coseno de B menos B menos coseno de A más A. Vaya. Y eso lo guardo en C. Ahí está. Uf, pero me da otro número. 0.7075. Números que dan acá. El primero tendría que dar como 78,53. Quiero ver. Ah, no, perdón, 73,63. Sí, ese está bien. Me equivoqué aquí entonces. A es punto 5, B es pi medios, pi cuartos. B tenía que ser pi cuartos, ahí está el problema. Actualizamos B y ahora vuelvo a la ecuación que tenía arriba. Ahí está, punto 73,63. Y ahora el proceso, ya de un solo le puse que guardar en C, así que eso ya está. Hago este proceso, ¿verdad? Pongo B y guardo eso en A. Pongo C y guardo eso en B. Vuelvo arriba a la ecuación, calculo y eso ya está guardado en C. Punto 7390, muy bien. Vamos a ver, aunque sea uno más. Si podemos hacer aunque sea uno más. Tengo que actualizar primero, ¿verdad? Y entonces pongo B, actualizo A, pongo C, actualizo B y llamo otra vez a la ecuación 0.73 9085 1493. Entonces, quizá con uno más, ¿verdad? Ya eso está guardado en C. Entonces, pongo B, actualizo A, pongo C, actualizo B, luego me voy arriba, vuelvo a calcular la ecuación y en efecto ya P sub 5 ya llegué a punto 73, 90, 85, 13, 32 al número que quería llegar, ¿verdad? Realmente a este punto, como ya sabía de que había que llegar a esto, termino hasta acá. Si no, hubiera tenido que haber hecho P sub 6 para poder ver de que P sub 5 y P sub 6 coincidían y haber llegado hasta acá, ¿verdad? Si no tuviera esto. Pero pueden ver que Secante, a pesar de que no es tan óptimo como Newton, pero realmente eh, también converge rápido. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Espero que hayan hecho esto conmigo, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer con la calculadora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues ya son las 12:13. ¿Qué nos ha quedado pendiente acá? Solo el método de posición falsa, pero eso lo explico en 20 minutos a lo mucho. El método de posición falsa simplemente es una combinación del método de disección con el método de la secante. Eso es todo. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Mañana a las 6:50, pues laboratorio, ¿verdad? Eh, Voy a terminar el método de posición falsa para que ya eso quede hecho, ¿verdad? O quizás solamente les voy a presentar ahí la estrategia de cómo hacerlo, porque la forma más fácil es verlo como una combinación de disección con el método de la secante. Bueno, pues si no hay preguntas, pues nos quedamos hasta acá.
Pasen buenas tardes y tengan buen provecho. Nos vemos mañana. Gracias, igual.